El silencio que duró 16 años. La historia de Ana Bárbara siempre ha estado envuelta en luces, aplausos y una imagen pública de fortaleza. Durante décadas, el público la conoció como una mujer intensa, apasionada y resiliente, capaz de convertir el dolor en música. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente sostenida, existía una historia que permaneció enterrada por más de 16 años, una verdad que, según sus propias palabras, ya no podía seguir escondiendo. Todo comenzó en un momento en el que su carrera se encontraba en uno de sus puntos más altos. Rodeada de éxito, giras y reconocimiento internacional, Ana Bárbara parecía tenerlo todo, pero su vida personal comenzaba a mostrar grietas invisibles para el ojo público. Su matrimonio, que en apariencia era estable, estaba lejos de ser lo que mostraban las fotografías y las entrevistas. Durante años, ella defendió esa relación, incluso cuando ya comenzaba a sospechar que algo no encajaba. Había señales, pero una se niega a verlas, confesó en una entrevista años después. Las primeras sospechas. Al principio, todo eran pequeños detalles. Cambios de humor inexplicables, ausencias prolongadas, llamadas que se cortaban cuando ella entraba en la habitación. Nada lo suficientemente evidente como para confirmar una traición, pero sí suficiente para sembrar la duda. Ana Bárbara, como muchas mujeres enamoradas, decidió confiar. Se aferró a la idea de que el amor podía superar cualquier obstáculo. Pero la intuición, esa voz silenciosa que rara vez se equivoca, comenzó a hacerse cada vez más fuerte. Había noches en las que no podía dormir. Su mente repasaba cada conversación, cada gesto, cada excusa. Algo no estaba bien. Y en el fondo, lo sabía. El descubrimiento que lo cambió todo, el momento decisivo llegó de forma inesperada. No fue una confesión ni una discusión explosiva. Fue algo mucho más frío, más definitivo. Un día, mientras revisaba algunos asuntos cotidianos, encontró una evidencia imposible de ignorar. Un mensaje. Un detalle que conectaba todas las piezas que durante meses había intentado justificar. En ese instante, el mundo se detuvo. No hubo gritos, no hubo lágrimas inmediatas, solo un silencio profundo, casi ensordecedor. Fue como si todo lo que había construido se derrumbara en segundos, recordó. La traición no solo era real, era más profunda de lo que imaginaba. La doble vida. Con el paso de los días, la verdad comenzó a revelarse en capas. Lo que inicialmente parecía una infidelidad aislada, se convirtió en algo mucho más complejo. Una doble vida. Había mentiras acumuladas, historias inventadas, ausencias justificadas con excusas que ahora resultaban absurdas. Cada recuerdo feliz comenzaba a teñirse de duda. ¿Era real lo que habían vivido? ¿O todo había sido una ilusión cuidadosamente mantenida? Ana Bárbara comenzó a reconstruir la historia desde cero, como si estuviera investigando su propia vida. Y lo que encontró fue devastador. El dolor en silencio. A pesar de todo, decidió callar. No por debilidad, sino por protección. Protección hacia su familia, hacia sus hijos, hacia su propia estabilidad emocional. En lugar de exponer la verdad, eligió seguir adelante en silencio. Durante años, cargó con ese dolor sin hacerlo público. En el escenario, seguía siendo la artista fuerte y apasionada. En casa, luchaba con una realidad completamente distinta. Aprendí a sonreír cuando por dentro estaba rota, confesó. Ese contraste entre la vida pública y la privada se convirtió en su mayor desafío. El punto de quiebre. Con el tiempo, el matrimonio llegó a su fin. El divorcio marcó el cierre de una etapa, pero no significó el fin del dolor. Porque hay heridas que no desaparecen con una firma. Durante 16 años, Ana Bárbara guardó silencio. No habló de lo que realmente había vivido. No expuso a su expareja, no buscó venganza ni escándalo. Pero el tiempo cambia las cosas. Y llega un momento en el que el silencio pesa más que la verdad. Ya no podía seguir callando. La decisión de hablar no fue impulsiva. Fue el resultado de años de reflexión, de sanación, de reconstrucción personal. Hay verdades que una necesita decir para poder cerrar ciclos, explicó. Y así, después de más de una década, decidió romper el silencio. No para señalar, no para generar polémica, sino para liberar una historia que la había acompañado en silencio durante demasiado tiempo. Una nueva narrativa. Al contar su historia, Ana Bárbara no se presentó como una víctima, sino como una mujer que sobrevivió a una etapa difícil de su vida. Su relato no se centró en la traición, sino en la transformación. Porque si algo dejó claro, es que aquel infierno que vivió, también la hizo más fuerte. Hoy entiendo que todo lo que viví me preparó para ser la mujer que soy ahora. Y con esas palabras, cerró el primer capítulo de una historia que durante años permaneció oculta. Pero lo que aún no sabía el público es que esa era solo la superficie. Porque detrás de esa traición, había decisiones, confrontaciones y momentos que cambiarían su vida para siempre. La confrontación que cambió su destino. Después de años cargando con la verdad en silencio, el recuerdo de aquel momento decisivo
seguía vivo en la memoria de Ana Bárbara. Porque descubrir una traición no es lo mismo que enfrentarla, y ese enfrentamiento fue aún más devastador que el descubrimiento inicial. El día que todo salió a la luz, pasaron días, quizás semanas, antes de que Ana Bárbara reuniera el valor necesario para confrontarlo. No era miedo. Era una mezcla de dolor, incredulidad y una última esperanza. La esperanza de que todo tuviera una explicación distinta. Pero en el fondo sabía que no la habría. El ambiente en casa se volvió denso, casi irrespirable. Las conversaciones eran cortas, las miradas evitadas. Él seguía actuando como si nada hubiera pasado, mientras ella llevaba dentro una verdad que amenazaba con explotar en cualquier momento. Hasta que ese momento llegó. «Necesitamos hablar», dijo ella con una calma que ni siquiera sabía que tenía. La negación. Al principio, él negó todo. Como suele ocurrir en muchas historias similares, la reacción fue inmediata. Evasivas, explicaciones vagas, intentos de cambiar el tema. La estrategia era clara. Confundir, minimizar, hacerla dudar de su propia percepción. Pero esta vez Ana Bárbara no dudó. Había visto suficiente. Había entendido demasiado. Y entonces sacó a la luz aquello que él creía oculto. El silencio que siguió fue definitivo. No había más mentiras posibles. La verdad, a medias. Cuando finalmente habló, no fue una confesión completa. Fue una verdad fragmentada, incompleta, cuidadosamente medida. Sí, había otra persona. Sí, había mentido. Pero intentó justificarlo. Fue un error, dijo. No significa nada, insistió. Palabras que, lejos de reparar el daño, lo profundizaron aún más. Porque para Ana Bárbara, lo más doloroso no fue solo la infidelidad, sino la falta de honestidad incluso en ese momento. La fractura emocional. Ese día marcó un antes y un después. No hubo una explosión dramática como en las telenovelas. No hubo escenas exageradas. Lo que hubo fue algo mucho más real y mucho más doloroso. Una ruptura interna. En ese momento entendí que ya nada iba a volver a ser igual. Recordaría años después. El amor, que alguna vez fue sólido, comenzó a desmoronarse pieza por pieza. La confianza, ese pilar invisible que sostiene cualquier relación, ya no existía. Intentar reconstruir lo irreparable. A pesar de todo, Ana Bárbara intentó salvar la relación. No por dependencia, no por miedo a estar sola, sino porque creía en el compromiso, en la historia que habían construido, en la familia. Hubo conversaciones largas, intentos de reconciliación, promesas de cambio. Durante un tiempo pareció que tal vez podrían superar la crisis. Pero la realidad es que hay heridas que no se pueden ignorar, y cada intento de reconstrucción terminaba chocando con la misma pregunta. ¿Se puede volver a confiar después de una traición? Las grietas invisibles. Con el paso de los días, las grietas se hicieron más evidentes. Pequeños detalles se convirtieron en detonantes. Silencios incómodos, desconfianza constante, miradas que ya no eran las mismas. Ana Bárbara comenzó a darse cuenta de algo que al principio no quería aceptar. No estaba viviendo una relación, estaba sobreviviendo en ella. Era como caminar sobre vidrio todos los días, confesó. Y lo más difícil no era lo que había pasado, sino lo que ya no podía volver a sentir. El desgaste emocional. El desgaste fue inevitable. Intentar sostener una relación rota consume energía, tiempo y sobre todo, identidad. Poco a poco, Ana Bárbara comenzó a perderse a sí misma. Ya no era la mujer segura que el público conocía. Ya no era la artista libre y apasionada. Se había convertido en alguien que dudaba, que callaba, que soportaba. Y entonces, llegó una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Hasta cuándo? La decisión más difícil. Tomar la decisión de terminar una relación nunca es fácil, especialmente cuando hay historia, sentimientos y una vida compartida. Pero hay momentos en los que quedarse duele más que irse. Y Ana Bárbara llegó a ese punto. No fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de un proceso largo, doloroso, pero necesario. Entendí que amar también significa saber cuándo soltar, dijo. El final que no fue un final. El divorcio no fue un momento dramático, sino un cierre silencioso. Sin escándalos públicos, sin declaraciones explosivas, sin buscar culpables frente al mundo. Solo una mujer tomando el control de su vida. Pero aunque la relación terminó, las emociones no desaparecieron de inmediato. El dolor seguía ahí. Las preguntas también. Y las heridas tardarían mucho tiempo en sanar. Lo que nadie vio. Durante todo ese proceso, el público no sabía nada. Mientras los titulares hablaban de su carrera, de su música, de sus éxitos, Ana Bárbara atravesaba una de las etapas más difíciles de su vida. Sonreía frente a las cámaras, cantaba en los escenarios, pero por dentro estaba reconstruyéndose desde cero. Aprendí a caer en silencio y a levantarme sin que nadie lo notara. Y así comenzó una nueva etapa. Una etapa marcada por la independencia, el redescubrimiento
y una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Pero lo que vendría después, los años posteriores al divorcio, demostraría que esa historia aún no había terminado. Porque a veces, el verdadero impacto de una relación no se entiende cuando termina, sino mucho tiempo después. Las cicatrices invisibles y el renacer de una mujer. Tras el divorcio, la vida de Ana Bárbara entró en una etapa que pocos lograron comprender en su totalidad. Desde afuera, todo parecía seguir su curso. Conciertos, entrevistas, nuevos proyectos musicales. Pero en su mundo interior, comenzaba una reconstrucción profunda, lenta y muchas veces dolorosa. Porque salir de una relación marcada por la traición no significa dejar atrás sus consecuencias. El eco del pasado, durante los primeros años después de la separación, Ana Bárbara creyó que había logrado cerrar ese capítulo. Había tomado la decisión correcta, había recuperado su independencia, y poco a poco volvía a sentirse ella misma. Pero el pasado no desaparece tan fácilmente. Había momentos, inesperados, cotidianos, en los que los recuerdos regresaban con fuerza. Una canción, una frase, un lugar. Cualquier detalle podía activar emociones que creía superadas. No era nostalgia, era algo más complejo. Era el eco de una herida que aún no terminaba de sanar. Pensé que ya lo había superado, hasta que entendí que sanar no es olvidar, confesó en una reflexión años después. La desconfianza, uno de los efectos más profundos de aquella experiencia, fue la desconfianza, no solo hacia los demás, sino también hacia sí misma. Ana Bárbara comenzó a cuestionar sus propias decisiones, su intuición, su forma de amar. Se preguntaba cómo no había visto lo que estaba pasando, cómo había permitido que la situación llegara tan lejos. Esa autocrítica se convirtió en una carga silenciosa, porque muchas veces el dolor no proviene solo de lo que otros hacen, sino de lo que uno cree haber permitido. El amor, después del dolor. Con el tiempo, nuevas personas llegaron a su vida, nuevas oportunidades de amar, de confiar, de empezar de nuevo. Pero cada intento venía acompañado de un miedo invisible, el miedo a repetir la historia, el miedo a volver a equivocarse, el miedo a abrirse y salir herida otra vez. Cuando te rompen el corazón de verdad no vuelves a amar igual. Aprendes a protegerte, dijo. Y así, cada relación posterior se convirtió en un equilibrio delicado entre el deseo de amar y la necesidad de protegerse. La mujer detrás del escenario. Mientras tanto, su carrera continuaba creciendo. En el escenario, Ana Bárbara brillaba con más fuerza que nunca. Su voz transmitía una intensidad que conectaba profundamente con el público. Sus canciones, muchas de ellas cargadas de emoción, comenzaron a adquirir un nuevo significado, porque ahora, cada palabra tenía una historia real detrás. El público veía a una artista poderosa, pero pocos conocían a la mujer que había tenido que reconstruirse pieza por pieza. La maternidad como refugio. En medio de todo ese proceso, hubo un pilar fundamental que la sostuvo. Su familia, especialmente sus hijos. La maternidad se convirtió en su refugio, en su motivo para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Ellos me dieron la fuerza que yo creía haber perdido, expresó. Ser madre le permitió reenfocar su vida, encontrar un propósito más allá del dolor, y descubrir una versión de sí misma más fuerte, más consciente. El proceso de sanación. Sanar no fue un evento puntual, fue un proceso lleno de altibajos, de avances y retrocesos, de momentos de claridad y otros de confusión. Hubo días en los que se sentía invencible, y otros en los que el pasado volvía a pesar. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Ana Bárbara dejó de verse como una víctima de su historia, y comenzó a reconocerse como la protagonista de su propia transformación. El perdón. Uno de los pasos más difíciles y más importantes fue el perdón. No un perdón hacia su expareja necesariamente, sino hacia ella misma. De perdonarse por no haber visto antes, por haber confiado, por haber amado, porque al final entendió algo fundamental. Amar nunca es un error. El error no fue amar. Fue quedarme más tiempo del que debía, reflexionó. Ese cambio de perspectiva fue clave para su sanación. Reconstruir la identidad. Después de años viviendo dentro de una relación que la había desgastado emocionalmente, Ana Bárbara tuvo que redescubrir quién era, no como esposa, no como pareja, sino como mujer. Y en ese proceso, encontró una nueva versión de sí misma, más fuerte, más consciente, más libre. Tuve que perderme para volver a encontrarme, dijo. El peso del silencio. A pesar de todo ese crecimiento personal, había algo que seguía presente, el silencio. Durante 16 años, Ana Bárbara no habló públicamente de lo que había vivido. Guardó la verdad, protegió la historia, evitó el escándalo. Pero ese silencio también tenía un costo, porque callar no siempre significa sanar. A veces significa postergar una conversación necesaria.
la verdad que pedía salir. Con el paso del tiempo, la necesidad de hablar comenzó a hacerse más fuerte, no desde el dolor, sino desde la claridad. Ya no se trataba de revivir el pasado, sino de darle un sentido, de cerrar un ciclo completamente, de liberarse. Hay verdades que no duelen cuando las dices, duelen cuando las guardas demasiado tiempo. Y así, después de años de silencio, Ana Bárbara comenzó a prepararse para el momento que lo cambiaría todo. Decir la verdad. Pero lo que nadie imaginaba era el impacto que tendría esa confesión. Porque cuando una historia guardada durante 16 años finalmente sale a la luz, no solo cambia la percepción del pasado, cambia todo. La verdad que lo cambió todo. Después de 16 años de silencio, el momento finalmente llegó. No fue en medio de un escándalo ni como reacción a rumores o presiones externas. Fue una decisión consciente, madura y profundamente personal de Ana Bárbara. Hablar, decir en voz alta lo que durante tanto tiempo había guardado en lo más profundo de su historia. El momento de romper el silencio, la entrevista no parecía diferente a tantas otras que había dado a lo largo de su carrera. Un ambiente tranquilo, preguntas sobre su música, su vida actual, sus proyectos. Pero en un punto, la conversación tomó otro rumbo. Una pregunta simple, pero poderosa. ¿Qué aprendiste realmente de tu matrimonio? Hubo una pausa, una de esas pausas que no duran segundos, sino años. Y entonces, decidió no esquivar la verdad. Viví algo que durante mucho tiempo no supe cómo nombrar, pero hoy puedo decirlo sin miedo. Fue una pesadilla. Las palabras que liberan. Por primera vez, Ana Bárbara habló sin filtros. No con rabia, no con resentimiento, sino con claridad. Relató cómo descubrió la infidelidad, cómo enfrentó la situación, cómo intentó salvar la relación y cómo, finalmente, entendió que debía irse. Pero lo más impactante no fue lo que contó, sino cómo lo contó, con una serenidad que solo da el tiempo, con una fortaleza que solo nace después de haber sanado. Durante años creí que callar era proteger, pero también me estaba silenciando a mí misma, confesó. La reacción del público. La confesión no tardó en generar impacto. Medios de comunicación, redes sociales y seguidores comenzaron a reaccionar. Muchos se sorprendieron. Otros que habían vivido experiencias similares encontraron en sus palabras un reflejo de su propia historia. Porque lo que Ana Bárbara contó no era solo su historia, era una historia que muchas personas conocen. Pero pocas se atreven a decir en voz alta, más allá del escándalo. A diferencia de lo que muchos esperaban, su testimonio no se convirtió en un escándalo. No hubo acusaciones directas. No hubo nombres señalados con intención de destruir, porque ese nunca fue su objetivo. No hablo para herir, hablo para sanar, explicó. Y esa diferencia fue clave. Su historia dejó de ser un conflicto personal, para convertirse en un mensaje, el mensaje detrás de la verdad. Más que revelar una traición, Ana Bárbara compartió una lección sobre amor propio, sobre límites, sobre el valor de escuchar la propia intuición. Cuando algo dentro de ti te dice que no estás bien, escúchalo, afirmó. Sus palabras resonaron especialmente en quienes han vivido relaciones difíciles, en quienes han dudado de sí mismos, en quienes han tenido miedo de irse. Reescribir la historia. Al contar su verdad, Ana Bárbara hizo algo más que recordar el pasado. Lo reinterpretó, porque una misma historia puede verse desde el dolor o desde el aprendizaje. Y ella eligió lo segundo. Ya no era la mujer engañada, ya no era la que sufrió en silencio. Era la mujer que sobrevivió, que aprendió y que decidió hablar. La libertad emocional. Decir la verdad tuvo un efecto inmediato. Liberación. No porque el pasado desapareciera, sino porque dejó de pesar. Porque cuando una historia deja de ser un secreto, deja de tener poder sobre quien la vivió. Hoy puedo mirar atrás sin dolor. Y eso es lo más valioso que me ha pasado, dijo. Una nueva etapa. Después de esa confesión, algo cambió. No en su carrera, no en su imagen pública, sino en su energía. Había una ligereza, una autenticidad aún más evidente. Como si, al soltar el pasado, hubiera abierto espacio para una versión más plena de sí misma. Y esa versión no tenía miedo de hablar, de sentir, de mostrarse tal como es. El cierre definitivo. Cada historia tiene un final, pero no todos los finales significan lo mismo. Algunos son rupturas, otros, comienzos. Para Ana Bárbara, este fue ambos. Cerró un capítulo que durante años permaneció abierto, y al mismo tiempo, inició uno nuevo, basado en la verdad, la libertad y el amor propio. Si pudiera hablar con la mujer que fui hace 16 años, le diría que todo va a estar bien, que un día va a entender que perder también puede ser ganar. La verdad como legado, más allá de su música, de su carrera y de su éxito, Ana Bárbara dejó algo aún más poderoso, su historia. Una historia que no busca ser perfecta, sino real. Una historia que recuerda que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar luz. Y sobre todo, una historia que demuestra que nunca es tarde para decir la verdad. Porque a veces el acto más valiente no es seguir adelante,
sino detenerse, mirar atrás y finalmente decir, esto fue lo que viví, y ya no tengo miedo de contarlo.